Hola, ¿qué tal mis condiscípulos? Aquí te saluda el doctor Mario Escobedo con otra enseñanza para capacitar a ustedes, los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Y en esta enseñanza voy a compartirte unas ideas para predicar un sermón sobre el Salmo 32 y el tema de la confesión de pecados. Quiero recordarte, suscríbete al canal y también activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de las nuevas enseñanzas. Y antes de entrar a la enseñanza, quiero compartirte algo. Estoy muy emocionado porque estamos en enero del 2021 al momento de grabar esto y acabo de terminar de preparar un taller nuevo y gratis para cada uno de ustedes. El tema del taller es Afirma tu llamado a predicar. Si eres alguien que en dado momento sentiste el llamado a predicar, pero has dudado, has dicho, ay, no sé si soy yo, si realmente es el Señor, este taller es para ti totalmente gratis. Es un taller de 4 sesiones y simplemente tienes que visitar mi sitio web marioescobedo.com para registrarte para este taller totalmente gratis. Ahora sí, entremos a la enseñanza. A mí me impactó bastante el Salmo 32. Estábamos haciendo un estudio en mi grupo de discipulado, unos hombres de mi iglesia, y nos quedamos realmente impactados sobre el tema de la confesión de pecados. Y el Salmo 32 formaba parte de nuestro estudio. Entonces quiero compartir con ustedes pues unas ideas para poder compartir esto con tu congregación si en algún momento te toca predicar. Este es un tema que puedes predicar. Ahora, cuando hablamos de confesar pecados, no estoy hablando de confesar pecados el uno al otro, aunque eso es bíblico. Sí, eso yo lo veo en la Biblia, sí es bíblico, pero estoy hablando sobre, o más bien este salmo habla sobre confesar nuestros pecados a Dios. Y yo, cuando prediqué este sermón en mi iglesia, hablé sobre estar alegres, gozosos, el gozo de la confesión. Y creo que este salmo nos ayuda a entender que realmente al confesar nuestros pecados a Dios puede ser un momento de gozo. Vamos a entrar al Salmo para ver por qué es que digo eso. Ahora, Salmo 32, escrito por el rey David. No sabemos exactamente el momento o la situación en que David se encontraba cuando escribió este Salmo, pero un Salmo hermoso como quiera. Fíjate cómo dicen los primeros 2 versículos de este Salmo. Dicen así: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Ahora, David entendía, sabía muy bien lo que era ser una persona perdonada por Dios. Tú ya conoces los delitos, los pecados de David y él sabía cómo se sentía ser perdonado por Dios y por eso él dice esta exclamación al inicio de este salmo, porque él sabía de lo que estaba hablando David. Pero David también sabía cómo se sentía estar cargado con un pecado no confesado. Y eso lo sabemos por lo que David dice en los siguientes 2 versículos, el 3 y el 4. Fíjate, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Ahora, debemos entender, y esto lo entendemos cuando vemos el contexto de todo el Salmo, que David cuando dice mientras callé, está hablando de mientras que él no confesaba su pecado a Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando yo prediqué este sermón en mi iglesia, yo recalqué el punto de este versículo que cuando hay pecado no confesado en nuestra vida, el organismo de uno sufre. Es lo que yo entiendo que David está diciendo y creo que tanto tú como otras personas, yo también, sabemos que cuando algo espiritual no está bien en nuestro ser, ¿verdad? Somos seres espirituales, eso afecta a cada otro ámbito de nuestra vida, incluso el organismo físico. Entonces lo que dice David aquí tiene mucho sentido porque David está diciendo, mientras callé, mientras no confesaba mi pecado, mis huesos envejecieron, todo el día me quejaba, ay, me duele aquí, me duele allá, porque no confesaba su pecado al Señor. Pero entonces David encontró el remedio a esta situación. Ahora, si tú decides predicar sobre este salmo, claro que tú vas a ampliar, vas a explicar más
sobre estos versículos. Yo nada más te estoy dando un resumen para entonces tú poder formular un sermón para ti mismo. Pero fíjate el remedio que David encontró a su situación de tener su organismo en dolor, ¿verdad? Quejándose día y noche. Fíjate lo que dice el versículo 5. Te confesé mi pecado. Ahora, es precisamente por eso que yo decía en el versículo 3 que donde David dice, mientras callé, está hablando de no confesar su pecado. Porque en el versículo 5 entonces vemos que David dice, te confesé mi pecado. ¿Te das cuenta? Ya no callé. Decidí ya no estar callado. No oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David llegó a un punto en que ya no soportaba, ¿verdad? Ese pecado no confesado, ya no lo soportaba. Entonces llegó a un momento en que tomó una decisión y dijo, tengo que confesar este pecado. Ya no puedo ocultar más mi maldad. Y aquí está el gozo de la salvación, perdón, de la confesión. Aquí está el gozo, la segunda parte del versículo 5. Confesé al Señor mi rebeldía y fíjate bien, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, este es el gozo de la confesión, que Dios perdona, que cuando uno reconoce su rebeldía, reconoce su pecado y toma la decisión de confesarle a Dios su pecado, tenemos esta certeza, Dios perdona. Increíble, ¿no? Entonces, cuando yo predicaba este sermón, pues yo recalcaba ese punto y de hecho ese fue el punto central del sermón, que cuando uno confiesa sus pecados al Señor, sabemos que Él perdona. Es increíble, ¿no? Entonces tú puedes elaborar más sobre eso. Yo hice ese punto, el punto central de este mensaje, pero tú puedes elaborar más. De hecho, tú puedes elaborar sobre más versículos, por ejemplo, el 6 y el 7. Yo no entré mucho en estos dos versículos donde dice, por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. O sea, ese es el resultado de confesar los pecados, ¿sí? Que no serás inundado por las muchas aguas. Y luego David exclama, tú eres mi refugio. Tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Entonces David está diciendo que los que piden perdón encuentran refugio en Dios. Los que confiesan sus pecados a Dios encuentran refugio en Dios. Ahora, otro punto muy importante es que cuando uno confiesa sus pecados, no solamente recibe el perdón de Dios, sino que también recibe dirección de parte de Dios. Fíjate lo que dicen los versículos 8 y 9. Fíjate bien, este es Dios hablando. En respuesta a la confesión de David, dice así, yo te voy a hacer que entiendas. Imagínate Dios hablándole a David. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Ahora, no seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer. Entonces, déjate enseñar, déjate guiar. Yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar. Ya que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario, no se acercan a su amo. Ahora, nota bien, esto es importante, que David está diciendo, cuando uno confiesa sus pecados, no es solamente que Dios perdona a uno, pero entonces también Dios da dirección. ¿Dirección para qué? Para no caer en ese mismo pecado o para no caer en otros pecados. Pero aquí hay que entender que uno tiene que aceptar la dirección y la corrección de Dios al confesar sus pecados. Y yo me atrevo a decir lo siguiente, que mientras que no hay confesión de pecado, no hay dirección. O sea, Dios no te puede dar dirección porque continúas en tu rebeldía. Sigues en tu rebeldía, ¿verdad? No quieres admitir ni confesar que has cometido un error o un pecado. Por lo tanto, Dios en primer lugar, no te puede perdonar porque no le has pedido perdón, pero entonces no te puede dirigir porque no has confesado tu pecado al Señor. Y entonces, de nuevo, tú puedes decidir qué tanto vas a elaborar estos diferentes puntos, pero también yo no entré mucho en esto, de hecho, ni toqué estos dos versículos en mi sermón, el 10 y el 11, donde dice, al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ahora,
basando todo esto, el versículo 10, sobre el hecho de la confesión de pecados. ¿Ves? ¿Por qué es que el malvado puede esperar muchas aflicciones? Porque nunca se arrepiente, porque nunca confiesa sus pecados. Entonces se va a encontrar con muchas aflicciones porque no tiene el perdón de Dios, número uno, y número dos, no tiene la dirección que Dios le da como resultado de confesar sus pecados. Por ende, ese hombre, esa persona malvada, tendrá muchas aflicciones. Al contrario, la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Y uno que confía en Dios es uno que siente esa certeza y seguridad de confesarle sus pecados a Dios porque sabe que Dios lo va a perdonar. ¿Te das cuenta? Muy bonito este salmo. Y termina el salmo diciendo, versículo 11, ustedes, los hombres justos, alégrense, regocíjense, en el Señor. Y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. ¿Por qué puede alegrarse uno, regocijarse, cantar de alegría? ¿Por qué? Porque al confesar sus pecados, uno sabe que Dios perdona sus pecados. Entonces, David hace este llamado a esas personas que han decidido confiar en Dios y dicen, nos podemos alegrar porque sabemos que Dios perdona nuestros pecados. Qué interesante, ¿no? Qué bonito. Entonces, yo recalqué bastante ese punto en mi sermón, que nos podemos regocijar en la confesión de nuestros pecados. Terminé el sermón con un último versículo que no es parte de este salmo, pero yo creo que fue muy cabal para este mensaje. En Primera de Juan 1:9, un versículo muy conocido, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hice eso, terminé con este versículo, porque yo sentí que era importante recalcar este punto de confesar tus pecados sabiendo que Dios te perdona. Ahora, dije lo siguiente a los oyentes. Cuando tú pides perdón de una persona, de otro ser humano, a veces que lo haces con cierto temor y duda porque realmente no sabes cómo esa persona va a reaccionar, ¿verdad? Te pueden mandar por un tubo, no, quédate con tu confesión, ¿no? O sea, cometiste un error, ofendiste a una persona y le pides perdón, le confiesas tu pecado, tu ofensa, y realmente no sabes cómo va a reaccionar esa persona, ¿verdad? Y quizá por eso nos detenemos de confesar nuestros pecados a Dios, porque pensamos, no sabemos cómo es que Dios va a reaccionar. Sin embargo, con Dios sí sabemos exactamente cómo va a reaccionar. Es lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No tienes que adivinar, no tienes que estar pensando, ¿me irá a perdonar Dios sí o no? No, tienes esta seguridad porque su palabra dice, de hecho también lo dijo David en este salmo, creo que fue el versículo 5, que Dios perdona los pecados. No tienes que estar dudando o pensando si Dios te perdona o no. Tenlo por seguro, Dios perdona tus pecados. Entonces, quise terminar con eso para decirle a la gente, tienes esta seguridad, tienes esta certeza de que Dios perdona tus pecados. Ahora, también terminé con un llamado a la acción. Siempre, siempre, siempre termina tu sermón con un llamado a la acción. Y en este caso, este fue mi llamado a la acción. Dije, confiésale tus pecados a Dios. Y les di unas pautas muy prácticas a mis oyentes. Les dije lo siguiente, confiesa tus pecados cada vez que ores. O sea, que la confesión de tus pecados sea una práctica, un hábito a diario, ¿sí? Y eso te da una libertad increíble al confesarle a Dios tus pecados a diario. Pauta número 1. Pauta número 2, les dije, sean específicos. Es decir, usualmente decimos, Señor, si en algo te ofendí, perdóname, por favor. No, no, no. Sé específico y dile al Señor, Señor, por estos malos pensamientos, Señor, por esta mentira, Señor, por X, ¿verdad? Pero sé específico. Y vas a sentir esa libertad al confesarle pecados específicos al Señor. Y por último les dije, gózate al saber que Dios te perdona. Ahora, nosotros vivimos con esta certeza de que Dios nos perdona. No es licencia para pecar, no es permiso para pecar, perdón. Pero sí nos acercamos al trono de la gracia y sabemos que cuando pecamos,
y pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Qué bonito, ¿no? Qué bonito saber que el Señor nos perdona cuando nosotros pecamos. Y bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te parece el Salmo 32 para un sermón sobre la confesión de pecados? ¿Qué le agregarías? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo usarías el Salmo 32 para predicar un sermón sobre la confesión de pecados? Me encantaría saber. Déjanos saber en los comentarios. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias por haberme acompañado en esta enseñanza. Has sido capacitado. Ahora, capacita a alguien más. Que Dios te bendiga. Se me está trabando la lengua. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Adiós.